Licenciada, ¿cómo es que vamos a usar el libro? Deme una idea de cómo vamos a usar el libro, porque algunas personas tal vez tienen idea de que únicamente va a ser como a manera de lecturas, a manera de algunos cuestionarios que van a estar contestando, y la verdad es que no. Se usa bastante contenido práctico del libro, entonces fíjense que me tomé la tarea acá de mostrarles, no sé si miran mi pantalla. Sí, licenciada. Ok, gracias. No se mira muy bien porque yo tengo escaneadas de una manera muy, ay, ¿cómo decirlo? De una manera no muy profesional, como podríamos decir, estas páginas de mi propio libro, porque yo les quiero mostrar de que, por ejemplo, en el capítulo 2, y si ustedes miran ahí rayones, subrayados, anotaciones, me disculpo porque yo así soy con mis libros, hago un montón de anotaciones y de, eh, bueno, de marcas, entonces me disculpo. La verdad es que lo único que pretendo es que ustedes vean que a partir del martes yo voy a estar como utilizando muchas fórmulas. Entonces, por ejemplo, en esta página, solo por darles un ejemplo, la página 73, yo empiezo a tomar la fórmula del capital de trabajo operativo neto, también me sirve la del capital operativo neto total, después también uso la del capital total suministrado por inversionistas, y así me voy. La verdad es que uso bastantes fórmulas a lo largo, para empezar, a lo largo del capítulo 2, que es el que me va a servir de base para el tema de las razones financieras. Entonces, acá, por ejemplo, tengo ya un estado de resultados que me va a servir de base precisamente para aplicar las fórmulas. Ahora, quiero ser clara también en decirles que no me va a bastar con mostrarles la fórmula. Esta es otra que voy a usar, la de la UPA. Entonces, tampoco vayan a pensar de que, por ejemplo, acá en lo que son razones de liquidez, yo les voy a mostrar en pantalla esta fórmula y les voy a decir, bueno, aplíquenla o hagan ustedes sus cálculos para ver si llegan a este resultado de 2.0. La verdad es que yo prefiero utilizar una hoja de Excel y sí les voy diciendo las páginas del libro que uso de base. Porque yo recuerdo el año pasado de que comencé basándome mucho en la imagen en la página del libro, pero a veces sí se me perdían un poquito algunas personas con los cálculos. Entonces mejor consideré utilizar un Excel para ir haciendo los cálculos, pero obviamente las fórmulas siempre las extraigo del libro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá le puse 5 porque es la quinta fórmula que voy a usar y así me voy con muchas páginas. Por ejemplo, en esta, que es la página 105. Aquí de un salto a la 105. Aquí están los balances que voy a usar, el balance general que voy a usar. Y nuevamente me disculpo por todas las anotaciones que hago, pero vean la importancia que tiene el conocer estructura. Por ejemplo, les estoy mostrando esta razón financiera que se llama razón rápida, que dice que es igual a activo circulante menos inventarios dividido pasivo circulante. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, ante un ejercicio, sea laboratorio o sea examen parcial, en el cual quizás los estados financieros no están estructurados, porque puede pasar de que proporcionen la información de un listado de cuentas con sus saldos
es decir, un balance de saldos ajustados, ya para que ustedes clasifiquen cuentas y armen el balance y armen el estado de resultados, dependiendo de lo que les pidan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que estructurar? Entonces, es muy importante que sepamos estructura, porque, por ejemplo, si el activo circulante no lo estructuramos bien, si a lo mejor consideramos cuentas que no eran de activo circulante y las consideramos que sí, pues no va a ser correcto el resultado que coloquemos allí, ¿verdad? Allí dice 1.550 millones de dólares de activo circulante y si no lo hicimos bien, tal vez tomamos, qué sé yo, 1.800 millones de dólares. Entonces ya con eso, obviamente nuestro resultado de la fórmula va a estar mal. Y si fuera de otra manera, por ejemplo, que ya nos proporcionen estados financieros estructurados, cosa que creo que sería mucho más tranquilizadora, ¿verdad? Eso nos aliviaría más. Sobre todo porque a veces nos estresamos un poquito sabiendo de que todavía hay que estructurarlos y eso nos hace sentir que estamos luchando contra el tiempo, ¿verdad? Pero en el caso de que ya afortunadamente nos dieran los estados financieros estructurados, también hay que saber dónde buscar las cuentas, también hay que saber en dónde ubicarlas, porque a veces me dicen, yo no encuentro la cuenta inventarios, por ejemplo. Ya revisé todo el estado de resultados y no está la cuenta inventarios. Y yo les digo, bueno, obviamente no la van a encontrar a menos, a menos que la vieran como el inventario final de mercaderías dentro del costo de ventas. Pero igual como que no es la ubicación ideal para localizar la cuenta, porque esa se tiene que buscar en el balance general. Entonces, de igual manera hay que saber estructura para saber en dónde ubicar todas las cuentas, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar todo esto porque sí utilizo bastantes fórmulas, bastantes del capítulo bueno, principalmente el capítulo 2, aunque aquí ya voy en el capítulo 3, por si se dieron cuenta. Y entonces acá yo voy marcando por ejemplo, aquí miren, les puse número 11, ahí con un fondo de colorcito verde. Entonces esta es la 11ª fórmula que voy a estar contemplando y bueno, para no cansarlos con esto, y la verdad que me da un poco de pena mostrar tantas anotaciones. Eh, a veces un poquito alocadas mis anotaciones, pero fíjense que aquí yo ya voy más o menos en la número 22. Entonces, a veces me dicen, licenciada, ¿será que hay algún tipo de formulario que podamos utilizar? Si ustedes quieren hacer un formulario porque piensan que eso les va a ayudar en el examen, sinceramente va a tener que ser un formulario muy grande. Fíjense que acá yo voy por la fórmula número 27, pero ya tengo más o menos 30 porque localicé otras dos que voy a usar que no se las muestro en este grupo de páginas. Entonces, yo diría que es mucho mejor tener su libro en el examen, porque me dicen, ¿será que podemos hacer un formulario o será que podemos usar la tabla de la página 119, que es esta, la tabla 3-1, como formulario? Bueno, lo que pasa es que en esta tabla no se encuentran todas las fórmulas que se van a usar, no están todas. Aquí solo está como una parte, como un extracto de todas las que usamos, pero no están todas. Bueno, resumiendo, estoy haciendo esto por las consultas que me han hecho por medio de correo electrónico, con la inquietud de cómo es que vamos a usar el libro
Entonces, ya la próxima semana lo voy a usar aplicando razones financieras que están en el libro. Entonces, por eso se los estoy mostrando como para darme a entender de una mejor forma la utilidad que le voy a ver al libro. Y con respecto a eso de hacer un formulario, bueno, yo honestamente prefiero tener el libro y ya tener como que mis banderitas o marcadas mis páginas en donde están las fórmulas. Pero claro, ustedes también están en libertad de hacer su formulario, no hay ningún problema, pero les va a salir muy extenso. Así que, pues esto es solo para que ustedes se den una idea de cómo voy a comenzar a usar el libro. Más adelante con otros temas, pues ya lo voy a usar de otra forma. Por ejemplo, para el presupuesto efectivo, pues ya me ocupo en analizar una tabla específica para ese tema. Ahí en ese tema de presupuesto efectivo, pues ya no es cuestión de fórmulas. Entonces, solo es para que ustedes se den una idea de la utilidad que tiene esto, ¿ok? Y ahora sí, paso a presentar el tema de hoy. Y el día de hoy voy a estarles explicando cómo realizar un análisis de estados financieros. Yo diría que voy a empezar con el más sencillo, con el más simple de todos. No sé si miran mi hoja de Excel. Sí, Lick. Ok, perfecto, gracias. Porque fíjense que para este tema de hoy, pues no quise usar los estados financieros del libro todavía, dándoles chancecito por si todavía necesitan de este fin de semana para comprarlo. Aparte de que, bueno, se me hace mucho más práctico ya con estos estados financieros que tengo en Excel, aplicar hacer los cálculos. Está sumamente sencillo. Vean, esta es una empresa que se llama Berenson S.A. y que nos ha proporcionado su estado de resultados. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un estado de resultados. Voy a ocultar esta columna por el momento. Es un estado de resultados del año 2021 y pues se los voy a mostrar ahorita. Hay ingresos por ventas, menos el costo de ventas, pues tenemos utilidades brutas. En cuanto a gastos operativos, pues no hay mayor cantidad de cuentas, solo tres. Solo tres tipos de gastos dentro de lo que son los gastos operativos. Los de comercialización, los generales y administrativos y gastos por depreciaciones. Entonces, tenemos ya un total de gastos operativos, los cuales, si son restados a la utilidad bruta en ventas, pues nos van a dar una EBIT o utilidad operativa, ¿verdad? Que es la famosa UAWI, utilidad antes de intereses y de impuestos. Seguidamente vienen intereses, ya viene una utilidad antes de impuestos, viene un impuesto del 25%. Y les quería hablar de esto tan interesante, que no se vayan a sorprender con el hecho de que hay algunos estados financieros que muestran la famosa reserva legal. En este caso, pues está de un 5%, porque la ley permite reservar este porcentaje de ganancias y es para poder contar como con un fondo o reserva para un futuro en el momento en que exista alguna crisis, si se tuviera que proceder a liquidar la empresa, pues entonces contar con un fondo de utilidades para poder responder ante personas o entidades con las cuales tenemos obligaciones, ¿verdad? Para poder responder, por ejemplo, bueno, primero que todo con nuestros mismos empleados, para poder entonces cubrir la nómina,
para poder pagar también a nuestros acreedores. Bueno, es una reserva que la ley nos permite contemplar y que en determinado momento también puede ser capitalizable, es decir, en determinado momento se puede agregar al capital que aparece en el balance general, se puede agregar a esa sección de capital y reservas cuando ya llega a representar cierto porcentaje con respecto a lo que vienen siendo las ganancias de la empresa. O sea, ya cuando ya está representando, no sé si estoy en lo correcto, creo que un 25% ya, entonces se puede capitalizar. El hecho es de que no se pueden ustedes sorprender, no se vayan a sorprender si se encuentran con un estado de resultados en el que se muestra una reserva legal, porque puede suceder. Las empresas están en su derecho de calcular esta reserva legal. Lo que sí tienen que saber y tener mucho cuidado es que la reserva legal no se puede calcular antes de la EBIT, tampoco se puede calcular antes de pagar impuestos, sino que ya una vez pagado el impuesto y obviamente cubierto intereses y pagado impuesto, quiero decir, ya se puede calcular la reserva legal del 5% y después ya se procede al pago de los dividendos. En este caso hay dividendos preferentes y les quiero contar que aunque también hay dividendos pagados para las acciones comunes, esa información no se muestra aquí, sino que se muestra en un estado de utilidades retenidas, que también lo tengo con los datos que nos proporciona esta misma empresa y que se los voy a estar explicando más adelante. Entonces, prácticamente la utilidad final, la utilidad disponible para los accionistas comunes es de 203,750 quetzales. De todo ese dinero que ingresó por ventas, que es más de 1,000,000, es 1,700,000 quetzales, imagínense, de 1,700,000 quetzales, la cantidad que nos quedó después de haber cubierto todos los costos y gastos, intereses, impuestos, de haber hecho la reserva legal, de haber pagado dividendos preferentes, pues lo que le quedó disponible a los accionistas comunes fueron 203,750 quetzales. Bueno, acá también yo aproveché para hacer el cálculo de la UPA. Lo voy a explicar muy rapidito porque la otra semana ya lo abordo muy a fondo. Las utilidades por acciones consisten en dividir esas utilidades disponibles para los accionistas comunes, que en este caso son 203,750 quetzales, entre la cantidad de títulos comunes o de acciones comunes que se encuentren en circulación en el mercado, es decir, entre la cantidad de títulos que nos hayan adquirido quienes se convirtieron en nuestros accionistas comunes o en nuestros socios. Entonces, la cantidad de títulos o de acciones comunes son 100,000. Por lo tanto, eso significa que por cada título, o que cada título, mejor dicho, que a cada título le corresponden 2 quetzales con 4 centavos de ganancias. Eso es lo que cada título ganó, por así decirlo. Pero no necesariamente significa que esa sea la cantidad o que esa vaya a ser la cantidad que se pague de dividendos por cada acción, porque ya los dividendos que se paguen por cada acción común, pues pueden ser otra cifra. Eh, Podría ser esta cifra de 2 quetzales o podría ser una cifra menor o podría ser que ni siquiera se tome la decisión de que se paguen dividendos por acciones comunes, porque yo les decía
el pasado martes de que los accionistas comunes vienen siendo los verdaderos propietarios del negocio y ellos pueden tomar la decisión en asamblea incluso de no pagarse dividendos si la situación de la empresa no está muy bien, si no es la mejor situación, si no es un momento óptimo para pagarse dividendos, pues no lo van a hacer, ¿verdad? O bien pueden pagarse dividendos bastante fuertes, bastante altos, bastantes grandes. Entonces, pueden ser cantidades grandes, quiero decir. Así que eso también lo vamos a ir viendo más a detalle después. Pero se los menciono porque aquí de una vez está calculada la UPA, que repito, significa la ganancia que generó cada título o cada acción común. Si yo, por ejemplo, fuera un accionista de esta empresa, digamos que soy un accionista común, porque vamos a suponer que poseo dos títulos, dos documentos, dos acciones comunes. Entonces, eso significa que son como unos 4 quetzales con 8 centavos de ganancias que generaron mis dos títulos, ¿verdad? Pero repito, no necesariamente esa va a ser la cantidad que a mí me paguen, porque como puede ser que sí, puede ser que no me paguen esa cifra, que decidamos no pagar, no pagarnos dividendos comunes. Entonces hay muchas situaciones que se pueden dar. Y también podría ser que se decida que se haga un pago mucho más fuerte de ganancias, no solo los 4 quetzales por dos títulos. Recuerden que también la empresa tiene un fondo de utilidades, unas utilidades retenidas o acumuladas, de las cuales también podría echar mano si quisiera hacer un pago mucho más fuerte de dividendos comunes. Pero insisto, eso lo voy a explicar más a fondo después. Ustedes no se preocupen si estoy hablando muy rápido, porque el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es cómo hacer un cálculo porcentual que le llamamos análisis porcentual vertical. Esto significa que necesito saber qué participación tiene cada rubro o cada cuenta del estado de resultados con respecto al total de los ingresos por ventas. De esa manera, los ingresos por ventas van a representar un 100%. Por eso puse aquí que 1.700.000 quetzales va a ser mi 100%. Aquí lo que voy a plantear es lo que conocemos en matemáticas como regla de 3. Entonces, por ejemplo, yo tengo la curiosidad de saber qué porcentaje de participación tendrán los gastos generales y administrativos, que son 150.000 quetzales. ¿Cuánto representarán 150.000 quetzales de mi 100% de ingresos por ventas? Entonces, no lo sé, por eso pongo una X, porque no sé cuál es ese porcentaje. Entonces, como ustedes saben bien, en una regla de 3 lo que tenemos que hacer es multiplicar las esquinas, esas esquinas que tienen información, ¿verdad? Y el resultado que obtengamos de esa multiplicación se divide entre la esquina que nos está sobrando, por así decirlo, la esquina que no tiene una contraparte, o sea, que no tiene un dato en la otra esquina, porque si ustedes se fijan, hay una X en la esquina opuesta. Entonces, tendríamos que dividir el resultado de la multiplicación entre 1.700.000 quetzales. Por lo tanto, mi resultado es de un 8.82%. Esto quiere decir que mis gastos
administrativos, generales y administrativos, de 150,000 quetzales, lo que representan es como un 8, bueno, casi un 9% de todos mis ingresos por ventas. Yo aquí voy a mostrar, vamos a ver. Vieran que es muy interesante cuando yo me puedo dar cuenta cuánto representará mi costo de ventas. Vean esto. Mis ingresos por ventas, pues sabemos que es el 100%. ¿Cuánto representará 1,000,000 de quetzales de costo de ventas de ese 100% de ingresos que son 1,700,000? Así que aquí voy a tomar ese 1,000,000 de quetzales. Imagínense que es un 58,82%. Casi un 59% de mis ingresos se me van en recuperar costos. Si esta empresa Berenson S.A. fuera una compañía que se dedica a la fabricación de productos, diríamos que es un 59% lo que necesita de los ingresos por ventas para cubrir costos de producción. Imagínense. Ahora, si ya fuese, digamos, una comercializadora o una empresa de servicios, bueno, ya el costo de venta se ve de otra manera, ¿verdad? Ya no estamos pensando en costos de producción, pero igual estamos hablando de un 59%, que es lo que le costó adquirir las mercaderías que vendió. Entonces, sí es un porcentaje fuerte. Vean que solamente es un 19% de gastos operativos, 19,41% de gastos operativos, contra un 59% casi de costo de ventas. Entonces, lo más fuerte acá es el costo de ventas, la recuperación de los costos. Eso es lo que más, digamos, que cubre las ventas o los ingresos por ventas. Eso es lo que se lleva el mayor porcentaje. Y si ustedes se fijan, ya hay cuentas que son muy poco representativas. Por ejemplo, los gastos por intereses de 70,000 quetzales, pues solo representan el 4% de los ingresos por ventas. De igual manera, el impuesto sobre la renta no llega ni al 5%, ¿verdad? Bueno, se ve como un porcentaje bajo comparado con los demás. Y este pues está muchísimo más bajo. Estoy hablando de la reserva legal de 11,250 quetzales. Quiero decirles que se obtuvo esta cantidad de 11,250 quetzales aplicándole el 5% a los 225,000 quetzales. Entonces, los 11,250 quetzales solo son el 0,66% de los ingresos por ventas. Los dividendos que se les pagaron a los accionistas preferentes y que corresponden a 10,000 quetzales solo son el 0,59% de ese 1,700,000 quetzales de ingresos. Y bueno, al final es aproximadamente un 12% lo que quedó de todos esos ingresos. O sea, los 203,750 quetzales vienen siendo más o menos el 12% de todos los ingresos por ventas, y eso es lo que se considera utilidad disponible para los accionistas comunes. Así que esa es la manera en la que calculamos estos porcentajes que les llamamos
¿cómo podríamos decir? Análisis porcentual vertical para saber cómo están distribuidos más o menos los rubros, qué representación tienen, a eso me refiero, cuál es la representatividad que tienen. Y definitivamente la mayor parte de los ingresos por ventas la absorben los costos, el costo de ventas. Eso es lo más fuerte. No es que sea algo malo o que sea algo bueno, simplemente es algo que se tiene que analizar porque, por ejemplo, si pudiéramos comparar esta situación con años anteriores y ver cuál ha sido el comportamiento, darnos cuenta si siempre el costo de ventas ha tenido esta representatividad dentro de lo que es el estado de resultados. A lo mejor, por dar un ejemplo, en el año 2020 quizás el costo de venta solo correspondía a un 30%, por decir algo. Entonces, si de repente, de un año a otro, el costo de ventas pasa de ser a un 59% casi, o sea, el doble, pues ya es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que se dispararan nuestros costos de manera tan abrupta, ¿verdad? Porque si antes era de un 30%, entonces ahora es casi el doble. Entonces son situaciones que podemos analizar y si acaso tuviésemos también información de otras empresas que se dediquen al mismo giro de negocio, a la misma actividad económica que nosotros, pues también podríamos hacer algún tipo de comparación, ¿verdad? A veces, pues las empresas obviamente no comparten su información de manera monetaria, con cifras monetarias, pero a lo mejor pudiéramos tener acceso a porcentajes. Entonces, en el caso de que sepamos de una empresa que se dedica a la misma actividad económica que nosotros y que tal vez maneja un costo de ventas de un 25%, por ejemplo, pues esto sí que sería algo bien alarmante que nos pondría a pensar qué estamos haciendo de diferente para tener un 59% de costo de ventas contra un 25% que maneja la competencia. O sea, ¿por qué nuestros costos estarán tan altos? Y eso sin saber cifras monetarias, solamente haciendo análisis con porcentajes, ¿verdad? Entonces, si acaso llegáramos a tener como que acceso a ese tipo de información, pues podemos ponernos a hacer una investigación. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro negocio? ¿Por qué tenemos un costo de ventas tan fuerte en relación a otras empresas o a diferencia, mejor dicho, de otras empresas? Entonces, eso puede ponernos a investigar y a encontrar esas causas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que expliqué, a cómo calcular los porcentajes. Bueno, parece que no, como los escucho en silencio. No sé si hay alguna pregunta en el chat o alguna mano que levantaron. Silic, perdone, buenas noches. Solo quería pedirle si se podía posicionar en la columna G, fila 6, porque traté de hacerlo, pero no me resultó, no me dio el resultado. Sí, De la claro, con columna gusto. 58, perdón. Sí, claro que sí. Mire, lo que yo estoy haciendo es que estoy multiplicando 1,000,000 de quetzales, que es la cifra que le corresponde al costo de ventas, la estoy multiplicando por el 100% y ese resultado lo divido entre 1,700,000 quetzales. Porque mi 100% siempre va a ser 1,700,000 quetzales, que son los ingresos por ventas
que también podrían llamarse ingresos brutos. Y así es como se obtiene ese 58.82%. Gracias, Lynn. Para servirle. Bueno, les quiero mostrar el balance general, porque con el balance general también se hace un análisis porcentual vertical. Y aquí la pregunta del millón es, si en un estado de resultados nuestro 100% son los ingresos por ventas, en un balance general, ¿qué cifra podríamos considerar como nuestro 100% para calcular porcentajes? ¿Será el El, efectivo que aparece de primero? Sí, les escucho. el total de activo, Exactamente, así es. El total de activo va a ser nuestro 100%. Aquí lo tienen. De hecho, lo voy a poner en negrillas. Este va a ser nuestro 100%. Y también me hacen la pregunta, en lo que corresponde a la sección de pasivo y capital social, ¿cómo calculamos los porcentajes? Bueno, el total, o mejor dicho, la suma del pasivo y del capital va a ser nuestro 100%. Entonces, no tenemos que olvidarnos que la suma del pasivo y del capital tiene que ser exactamente la misma cifra monetaria del total del activo, ¿verdad? Por lo tanto, si nuestro total de activo fue de 3.200.000 quetzales, pues nuestra suma de pasivo y capital también tiene que ser de 3.200.000 quetzales. Así que para esta sección de pasivo y capital, el 100% que vamos a considerar para calcular los porcentajes tiene que ser la suma del pasivo y capital. Entonces es como que tuviéramos siempre la misma cifra como un 100%, ¿verdad? Los 3.200.000 quetzales. Por ejemplo, ¿qué porcentaje le corresponderá a la cuenta que se llama efectivo? Bueno, resulta que mi total de activo, voy a poner acá, total de activo es 3.200.000 quetzales. Entonces, la cuenta efectivo que tiene 400.000 quetzales, voy a poner aquí cuenta efectivo. ¿Qué porcentaje le corresponderá? No lo sé, por eso pongo una X. Entonces lo que hago es multiplicar las esquinas que conozco, 400.000 por el 100%, y el resultado lo divido entre la esquina que me está como que sobrando o a la cual le está faltando un dato en la otra esquina. La que no puede, digamos, la esquina que tiene esa X, ¿verdad? Que está prácticamente en diagonal, por así decirlo, a los 3.200.000 quetzales. Entonces, me sale un 12.5% de resultado. Entonces, este es un cálculo de regla de 3. Estoy segura que ustedes lo ven en matemáticas. Ahora, ¿qué porcentaje será más representativo en el activo? Si yo les preguntara, y eso puede ser perfectamente una pregunta de examen, ya que miro que en Moodle siempre les lanzan preguntas. ¿Qué porcentaje
tiene mayor, no, perdón, no está bien planteado. ¿Qué cuenta tiene la mayor eh, participación dentro del activo o el mayor porcentaje dentro del activo? Aquí en mi renglón 19 es en donde terminan los activos, porque el renglón 19 es el que me da el total del activo. Entonces, para empezar, fíjense que es muy curioso, no sé si ya lo notaron, pero el activo circulante total tiene un 62.5 de participación, 62.5% de participación. Y el activo fijo o de largo plazo, podríamos decir ya neto, porque ya se le restaron las depreciaciones acumuladas, pues tiene un 37.5%, ¿verdad? Es curioso. Es curioso porque entonces hay como que más representatividad por parte del activo a corto plazo que por parte del activo a largo plazo. Y si bien es cierto, la cantidad de activos fijos brutos es bien fuerte, la cantidad de activos fijos brutos es de un 78% en relación al total del activo, esta cantidad disminuye bastante al restársele la depreciación acumulada. Entonces, realmente el valor en libros de los activos no es un valor tan alto. El valor en libros eh, ya no es de 2.500.000 quetzales, sino que ya es de 1.200.000. Por eso es que decimos que el activo fijo neto representa el 37.5%. Entonces, como que hubiese mayor inversión a corto plazo que a largo plazo, ¿verdad? Y si nos preguntaran dentro del activo fijo, ¿qué tipo de activo fijo tiene mayor participación? Pues viene siendo el terreno o los terrenos y los edificios. Entonces son cosas que se pueden ir analizando simplemente con el cálculo de porcentajes. Acá me gustaría hacerles la pregunta, ¿cómo se ha financiado más esta empresa Berenson? ¿Será que se ha financiado más con deuda o con capital propio? ¿Será que ha obtenido más financiamiento externo, es decir, mediante deuda, mediante acreedores y proveedores? ¿O será que ha tenido más financiamiento por parte de sus mismos socios, por parte de las aportaciones de sus propietarios? ¿Cómo miran ustedes más financiamiento? ¿O en dónde miran más financiamiento? La parte externa, Ali. En la parte externa, sí, gracias. El pasivo total representa un 61% contra un 39% casi de capital social. Entonces, con toda seguridad podríamos decir que esta empresa ha financiado en mayor parte sus inversiones con la utilización de deuda. Ha recurrido más a deuda, ha preferido más endeudarse para obtener esos fondos que necesita eh, para la obtención, valga la redundancia, de sus bienes y derechos que conforman el activo, que recurrir a los socios de la empresa o a los accionistas o a las aportaciones propias, ¿verdad? Entonces, realmente hay un porcentaje fuerte de deuda, un 61% de deuda,
contra un 39% aproximadamente de capital propio. No podemos decir si eso es bueno o es malo porque habría que analizarlo más a fondo. A mí me han preguntado, por ejemplo, qué porcentaje de deuda será conveniente o hasta qué punto, hasta qué porcentaje será conveniente tener deuda. La verdad es que no existe un porcentaje ideal. De hecho, depende mucho de la naturaleza de cada negocio. Hay negocios que de por sí se tienen que manejar principalmente con deuda. Entonces, yo diría que lo más importante es que la deuda se mantenga siempre bajo control, que la deuda no se nos salga de las manos. ¿Y cómo sería una deuda que se nos salga de las manos? Cuando ya no somos capaces, por ejemplo, de pagar los intereses con los mismos resultados del negocio, con las mismas ganancias que genera el negocio. Y entonces cuando ya se cae en una situación de que hay que solicitar deuda para pagar deuda, ahí sí ya estamos hablando de señales de alerta, porque ya podría interpretarse de que se nos está saliendo de control la, la situación, ¿verdad? Así que no podemos recurrir a deuda para pagar deuda, porque eso sí ya sería alarmante. Ya como que es un signo, una mala señal de que estemos recurriendo a deuda para pagar deuda. Entonces, no es que haya un porcentaje ideal, pero lo que sí es cierto es que es un 60%, 61% de bienes y derechos obtenidos gracias a acreedores, no gracias a socios, no gracias al capital propio, sino que gracias a acreedores. Bueno, como ya me queda media hora, como ha sido mi costumbre últimamente, pues aquí les tengo un ejercicio. Bueno, esto se parece un poquito a lo de anoche. ¿En qué sentido? En que ustedes me van a estar dando las respuestas. Bueno, acá les tengo tres compañías o tres empresas diferentes. Estas empresas no han querido darnos su información monetaria y pues están en todo su derecho, ¿verdad? Pero nos han proporcionado esa misma información mediante porcentajes. Ok. Entonces, son tres empresas diferentes. Está la empresa A, la empresa B y la empresa C. Y tenemos que identificar cuál será la cadena de tiendas por departamentos, cuál será el banco y cuál será la compañía de luz. Bueno, aquí están los tips o las pistas que tenemos que seguir para identificar cuál es cuál. La cadena de tiendas por departamentos dice que tiene mucha inversión en cuentas por cobrar e inventarios. Creo que es lógico, ¿verdad? Porque si uno se imagina una tienda por departamentos, uno se puede poner a pensar en grandes cantidades de mercaderías, de ropa, quizás zapatos. Entonces uno sí se puede imaginar una gran cantidad de inventario y obviamente si vende al crédito, pues sí, puede tener cuentas por cobrar, claro que sí. Hay una mediana inversión en activos fijos, o sea, ni una gran cantidad, pero tampoco son pocos. Es mediana la inversión en activos fijos y hay bastante aporte de capital por parte de los accionistas. Y hago la aclaración de que no es que siempre sea así, de que las tiendas por departamentos pues tengan la mayor parte de financiamiento proveniente de accionistas. Pero en este caso es así, ¿verdad? En este caso, el mayor aporte es por
parte de accionistas y no ha sido por deuda, sino que lo más representativo es el capital y no el pasivo en cuanto a financiamiento. Ok, entonces ya les leí lo de la cadena de tiendas por departamentos. Voy a subir por acá para que le echen un vistazo y empecemos a pensar si será la A, si será la B o si será la C. Bueno, continuemos con la entidad bancaria. La entidad bancaria tiene una inversión grande en préstamos bancarios y tiene muchas cuentas, debe muchas cuentas por pagar. Yo pues traté de acoplar toda esta información acá, porque si alguien trabaja en una entidad bancaria, bien me podría decir, licenciada, pues si uno mira un balance general de una entidad bancaria, pues uno no va a encontrar así como que cuentas por cobrar y cuentas por pagar, porque pues se les dan otro tipo de nombres, ¿verdad? Quizás el sentido pues sí sea el mismo o la naturaleza de la cuenta se refiere a lo mismo, pero puede tener otros nombres, serán otros nombres de cuentas. Pero el hecho es de que hay muchísima inversión en cuentas por cobrar. Esto significa que el banco ha dado mucho crédito. Y también significa de que el banco ha recibido muchos depósitos. Por lo tanto, esto se refiere, cuando digo que el banco ha dado mucho crédito, esto se refiere a sus operaciones activas, ¿verdad? Y cuando digo que el banco pues también ha recibido muchos depósitos por parte de sus clientes y por eso es que debe muchas cuentas por pagar, estoy hablando de las operaciones pasivas. Entonces, dice que tiene una inversión grande en efectivo, o sea, tiene una representación porcentual muy fuerte en lo que es efectivo y valores comerciales y tiene muy poco invertido en inventarios, lo cual es lógico, ¿verdad? Porque pues no es como la tienda por departamentos. Aquí el banco no va a tener grandes cantidades de inventarios, eso es lógico, pero también llama la atención de que el banco tiene muy poco invertido en activos fijos. Bueno, este banco en particular probablemente tomará en alquiler las instalaciones que utiliza, los locales que utiliza. Entonces, por esa razón, pues tiene poca inversión en activos fijos. No son eh, ubicaciones propias, entiendo yo. No son inmuebles que sean propios, ¿verdad? Muy poco capital de los accionistas. Vean qué interesante. Muy poco capital de los accionistas, ya que depende en gran medida del financiamiento por deuda. Ok. Y por esa razón es que es lógico cuando decimos que tiene una gran cantidad de depósitos monetarios que le han hecho los clientes, ¿verdad? De que debe muchas cuentas por pagar. Bueno, entonces me voy nuevamente aquí arriba para que le tomen un vistazo. Algunos hasta le toman una fotografía para ir identificando cuál podría ser el banco, la empresa A, la empresa B o la empresa C. Y las características de la última empresa, que es una compañía de luz, hagan ustedes de cuenta, la empresa eléctrica, dice que tiene una considerable inversión en activos a largo plazo, o sea, activos fijos. Las instalaciones de generación y transmisión con que debe contar. Claro, nos imaginamos entonces propiedades, quizás hay terrenos en los cuales están ubicados esas grandes torres de generación o de transmisión de energía eléctrica. Entonces tiene sentido, ¿verdad?
Dice que muy pocas cuentas por cobrar, que también tiene sentido, porque no creo que la compañía de luz em, venda la energía eléctrica al crédito, ¿verdad? Eso es bastante lógico que sus clientes le tienen que estar pagando al contado. Y tiene también muy poco inventario o inventarios bajos. Inventarios bajos. ¿Qué inventario se puede uno imaginar de una compañía de luz? Quizás solo, no sé, algún tipo de cableados, pero no se puede uno imaginar una gran cantidad de inventarios como sí puede suceder en la cadena de tiendas por departamentos. La compañía de luz tiene mucho financiamiento por deuda, alta deuda a largo plazo y tiene un modesto capital de accionistas. O sea que la compañía de luz principalmente se ha financiado mediante deuda. Así es como principalmente ha financiado sus activos mediante deuda y principalmente mediante deuda a largo plazo. Ok, espero que hayan tomado nota, quizás tomaron sus capturas de pantalla. Yo no quise compartir antes este ejercicio o estas instrucciones porque pues yo quería tomarlos a ustedes desprevenidos para que hasta en este momento se pongan a analizar em, cuál podría ser el banco, cuál podría ser la compañía de luz, cuál podría ser la tienda por departamentos. Y ahora sí los escucho. Me gustaría saber si hay voluntarios. Sí, claro, les escucho. Pueden usar micrófono. Buenas noches, licenciada. Buenas Eh, noches. Viendo ahí los números porcentuales, considero que la empresa A es el Ujú. banco, la empresa B es la compañía de luz A y la ver, empresa C, permítame. Usted dice que la empresa A es el banco. así es, Ajá, ok. la empresa B es la compañía Ajá, de luz y la empresa C es la cadena de tiendas. ok. Perdón. Ok, la cadena de tiendas por departamentos Así es la última. así es. Digamos que la empresa A, el banco, pues por el capital que tiene, por el que está financiado, es por cuentas tiene muchas cuentas por pagar el 75, casi el 76%. Ok, Igual tiene bastantes cuentas por cobrar, casi el 66%. muy bien. Ajá. La compañía de luz, pues decía que tenía bastantes activos fijos, por lo que decía usted, los terrenos, donde podría tener sus instalaciones, etcétera, Ujú, sí, y que estaba financiada a, a largo plazo. Entonces ahí la deuda mayormente a por largo plazo. deuda, ¿verdad? Mayormente Ujú. por deuda a largo plazo. Así es. Ok, Y la ok, cadena de tiendas, pues entiendo que tenía bastantes inventarios, entonces la que tiene más inventario es la C, 24%, ok. y el activo igual, me imagino, por toda la infraestructura que tiene que tener para montar sus tiendas, ¿verdad? Ujú. Y, Bueno, de hecho es como una mediana inversión, decía ahí, en activo sí, fijo, ¿verdad? No tanto como la empresa de luz, no tanto como la compañía de luz, pero tampoco tan bajito como el banco. Ese dato o ese porcentaje de inversión en activos fijos. Ok, perfecto. ¿Alguien más estará de acuerdo con esto o consideran ustedes que tengo que cambiar acá los títulos? ¿Será posible, por ejemplo, un 32% de efectivo y valores comerciales para el banco? ¿Será congruente?
Sí, licenciada, Sí, ¿verdad? por la cantidad de depósitos monetarios que se realizan. Claro, claro que sí, claro, sí, muchas gracias. Así es. Ok, todos están de acuerdo. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me dio los títulos para cada columna? Ronnie Hernández. Ronnie Hernández. ¿Están todos de acuerdo con Ronnie? Sí, Lick. Sí, licenciada. Sí. Sí. Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Bueno, para mi sorpresa, pues ustedes resolvieron bastante rápido esto. Me alegra mucho. Porque creí que nos íbamos a llevar hasta las 8:30, pero no. Entonces, me lo resolvieron 15 minutos antes. No sé si habrá alguna duda con respecto a esto. Les quiero contar que con respecto al análisis porcentual, no solamente hay una forma vertical de hacerlo, también hay una manera horizontal para hacer análisis porcentual. ¿Cuál es esa manera? Bueno, cuando estamos comparando un año con respecto a otro, entonces allí la comparación es horizontal y por eso se llama análisis porcentual horizontal. Rápidamente se los voy a mostrar, aunque realmente se los voy a explicar detenidamente el martes. Acá, por ejemplo, acá hay una muestra de lo que es el análisis porcentual horizontal. Para empezar, les digo que para hacer esto de un análisis porcentual horizontal, pues tenemos que contar con información de por lo menos un año antes. Por eso es que les coloqué primero el estado de resultados, perdón, al año 2021 y aquí atrásito está el estado de resultados al año 2020. Y tratando de que queden bien a la par, que las cuentas estén bien a la par para que, por ejemplo, si queremos analizar el costo de ventas, en el último año, según el estado de resultados del 2021, pues fue del 58.82%, pero en el año 2020 representa un 63.23%. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces eso ya me da la pauta de que el costo de ventas como que está descendiendo. Yo pensaba de que podría ser al contrario, de que quizás anteriormente era un porcentaje mucho más bajo y tal vez estaba incrementando, pero no. Esa imaginación ya me la acabo de quitar ahorita porque miro de que en el año 2020 el costo de venta representaba un mayor porcentaje. Y hablando, obviamente, de lo que viene siendo análisis vertical, puramente análisis vertical. Ahora, el análisis horizontal ya vendría siendo comparar las cifras de un año a otro, considerando que el año más, ¿cómo podríamos decir? Perdón. Considerando que el 100% va a ser el año más antiguo. Entonces, yo acá, si ustedes se fijan, estoy multiplicando lo que tengo en mi celda C5, que es el millón de quetzales. Ese lo multiplico por la información que tengo en la celda H5, que es el 100%, y el resultado de esa multiplicación lo divido entre la información que tengo en la celda F5, que es de 980 quetzales. Entonces es interesante porque
no sé si ya se dieron cuenta de que aunque el costo de ventas representaba un 63% y ahora es un 58% o 59%, sucede que antes no alcanzaba el millón de quetzales y ahora sí, ahora aumentó hasta llegar a un millón de quetzales. Entonces es algo bien curioso porque si lo analizamos horizontalmente, diríamos que la cifra del año 2021 pues tiene una mayor representatividad. Entonces por eso decimos que comparado con el año 2020, el millón de quetzales corresponde a un 102%. ¿Y por qué digo esto? Porque si 980,000 quetzales de costo de ventas, lo voy a tratar de hacer un poco más amplio. Si 980,000 quetzales es un 100%, un millón de quetzales, ¿cuánto es? Entonces, un millón de quetzales es un 102%. O sea que sí creció monetariamente de un año a otro, pero la representación de forma vertical disminuyó. Disminuyó porque antes los 980,000 quetzales eran un 63% de 1,550,000 y ahora el millón de quetzales es un 59% aproximadamente del 1,700,000. Entonces, con el análisis horizontal, lo que sucede es que las cifras del año antiguo o del año anterior van a ser el 100% en cada cuenta. Si analizamos, por ejemplo, los gastos de comercialización, la cifra que aparece en el año 2020 de 75,000 quetzales, ese va a ser mi 100%. Y yo me voy a poner a averiguar cuánto representan 80,000 quetzales, qué porcentaje representa 80,000 quetzales de los 75,000 quetzales. Y por eso dice acá que es un 106%. Voy a ocultar esta columna porque esta columna me está sirviendo para hacer mis cálculos, pero puede confundirlos. Entonces, antes eran 75,000 quetzales de gastos de comercialización y en el último año que se tiene registrado, los gastos de comercialización son 80,000 quetzales, o sea que subió 5 quetzales. Perdón, 5,000 quetzales, quise decir, subieron 5,000 quetzales. Y eso hace que mi análisis horizontal me refleje un 106,67%. Porque si 75,000 quetzales es un 100%, 80,000 quetzales es un 106,67%. Entonces es un 6,67% más. Sí les escucho. ¿Hay dudas? Yo tenía una duda, Lick, porque, o sea, no me queda tan claro el uso de uno con el otro, más que solo que lo hagan por temporadas, más que por saber la representatividad, porque si no, no Ujú, tiene tanto sentido, pues pienso yo, porque si yo sé que mi costo de ventas aumentó o disminuyó, en mi mente lo primero que tengo que ver es por qué. Y lo primero ujú, que se me viene es que si tengo mi costo de ventas aumentado, es ujú. posible que lo primerito que yo vaya a ver es el costo por unidad. Pero Ah, ok. eso Ah, ok, tampoco sí. no es tan Bueno, mal. eso, sí, eso podría ser ya un análisis más a fondo, ¿verdad? Sí, eso ya puede ser como que un análisis más detallado que uno quiera hacer ya con respecto a la cantidad de productos fabricados, qué fue lo que ocurrió, qué costos dentro de la producción podrían haber subido, ya adentrarse uno a analizar si fue por materia prima, etcétera. Pero acá únicamente lo que estamos haciendo ver es que como antes
Es decir, en el año 2020, mi costo de ventas era de 980,000 quetzales y ahora es de 1,000,000. Entonces, el cambio de 980,000 a 1,000,000, pues está representando podríamos decir, un 2% más a lo que teníamos en el año 2020. Entonces, subir de 980,000 a 1,000,000 es un incremento del 2.04%. Eso es lo que queremos decir, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón fue que aumentó ese 2%, ese 2.04%? Pues habrá que analizarlo, aunque tiene lógica también, porque hubo más ventas. Entonces tuvo que haber existido más producción, lógicamente, ¿verdad? En el año 2020, las ventas fueron de 1,550,000 y ya en el 2021 llegaron a ser de 1,700,000. Entonces eso también es motivo muy razonable para que el costo de venta se haya incrementado, porque entendemos que muy probablemente hubo más productos fabricados y vendidos en el año 2021, ¿verdad? Pero esto solo es para hacer ver qué porcentaje está significando el cambio de 980,000 a 1,000,000 de quetzales. Es como también cuando sucede al contrario, cuando disminuye. Veamos, por ejemplo, acá me voy a ubicar en esta cuenta que se llama, veamos, bueno, que todas aumentan. Bueno, pero los mismos gastos operativos disminuyeron. Por ejemplo, vea, mis gastos operativos eran de 385,000 quetzales en el año 2020 y ahora son 330,000 quetzales. Entonces, ese cambio que fue prácticamente una disminución, lo que está significando es que ahora esos gastos operativos solo representan un 85%, un 85.71% de lo que representaron en el año 2020. Entonces, ese cambio que en este caso de los gastos operativos fue un descenso, lo que está significando es que hubo un descenso más o menos de un 15%, ¿verdad? Pero esto pues no es definitivamente un análisis a fondo. Uno podría adentrarse a investigar con más detenimiento qué fue lo que pasó, pero no es algo que tampoco me revele mucha información. Sí me llama la atención. Yo podría decir qué interesante que mis gastos operativos descendieron. ¿Por qué habrá sucedido eso? Yo ya me podría poner aquí a ver más a fondo qué es lo que conforma mis gastos operativos. Bueno, mis gastos de comercialización subieron de 75,000 a 80,000. Mis gastos generales y administrativos sí descendieron un poquito, descendieron 10,000 quetzales, de 160,000 a 150,000. Yo puedo ver ahí los porcentajes también que me lo indica. Y los gastos por depreciaciones sí tuvieron un descenso fuerte de 50,000 quetzales. Entonces, definitivamente, por esa razón es que mis gastos operativos, que eran de un 24.84%, pues ahora lo que representan es un 19.41%. Y por esa razón, de un año a otro, se mira, en términos generales, en cuanto a gastos operativos, se mira ese descenso del 15% aproximadamente, ¿verdad? Solo nos puede dar como
una luz de lo que pueda estar sucediendo, pero obviamente hay que investigar más a fondo la situación. Antes las depreciaciones eran casi de un 10% con respecto a los ingresos por ventas y ahora solo son de un 6%, bueno, un 5.88. Entonces eso provoca que las depreciaciones actualmente sean un 66.67% de lo que eran antes. Eso significa un descenso de, vamos a ver, 100 menos 66.67. 33.33%. 33.33%, gracias, así es. Las depreciaciones tuvieron un descenso de un 33%. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos por qué descendieron las depreciaciones. No sabemos si quizás se vendió algún activo fijo y por eso se dejó de depreciar. O se terminó ya el tiempo de depreciación de algún determinado activo fijo y ya pasó a ser un activo completamente depreciado. Entonces ya son situaciones que podemos ver como que más a profundidad después. Bueno, jóvenes, yo los dejo descansar porque yo sé que ya están súper cansados a esta hora de la noche. Yo me despido deseándoles un feliz fin de semana.